Sí. Entonces, este ejercicio en el que vamos a intentar encontrar los parámetros que nos entreguen el valor del corte basal para un caso cualquiera. Entonces, vamos a decir que unas definiciones, ¿cierto? Iniciales respecto a un caso particular. Entonces, esto es se llama caso digamos, vivienda, no, a ver, ¿qué podemos hacer? Municipalidad, eso. Digamos que esta es la municipalidad. Así lo hacemos más interesante, ¿no? Porque nos va a dar... ¿Qué pasa en términos de corte basal y de coeficiente sísmico cuando yo digo municipalidad en vez de vivienda? Inmediatamente aumenta el coeficiente, ¿cierto? Porque es un edificio de importancia 3-4. Entonces, municipalidad de... ¿cuál puede ser? Municipalidad de El Tao. Listo. Vamos a ver si es que El Tao es una localidad primero, ¿no? Ya, entonces, evidentemente que vamos a vamos a ir a buscar la localidad de El Tao en nuestra norma. Y justo ahí hemos dejado, claro, el mapa, ¿cierto?, de la zonificación sísmica dispuesto para encontrar la comuna de El Tao. Entonces vamos a buscar, evidentemente que la comuna del Tao sabemos que está en la quinta región, entonces vamos a quinta, ¿cierto? Dice El Tao. Acá está, fíjense, zona 3, ¿cierto? Que era de suponer, ¿no? Según habíamos definido las distintas zonas, partiendo por la zona 1, que sería cordillera, y la zona, ahí está, El Tao, zona sísmica 3. Entonces ya tenemos la zona, entonces vamos en el fondo recopilando y acotando nuestros parámetros. Entonces volvemos a nuestra pizarra. Sí, acá está. Entonces, chao, ¿te gusta? Municipalidad del Tao. Entonces, a saber, eh, zona sísmica, ahí pueden ustedes poner parámetros, ¿cierto? Parámetros. Hagámoslo bien. Parámetros. Vamos a dedicarnos a recopilar los parámetros de este caso particular. Entonces, los parámetros, zona sísmica número 3, y esto se traduce a que, fíjense que inmediatamente yo veo que la zona sísmica se traduce a que a sub 0 para la costa, es decir, la zona sísmica 3 es 0,40 G. Entonces ya tengo un parámetro que es de los más importantes, ¿no? A sub 0 es igual 0,4 G. Siempre teniendo en mente, nunca olvidar, a qué estamos dirigidos, ¿cierto? A encontrar nuestro coeficiente sísmico, que está definido como 2,75 S por A sub 0 dividido R
Y por esta razón del periodo del suelo con el periodo de mayor masa translacional de nuestra estructura. Y elevado al parámetro del suelo también n. Entonces nunca perder de vista que nosotros estamos buscando esos parámetros. Luego, Municipalidad del Tabo nos dicen, ok, ya que estamos en esta comuna costera, vamos a construir nuestro edificio municipal en hormigón. En una estructura regular y simétrica, que imagínense que la planta puede ser algo de este estilo, muros de hormigón, muros perimetrales, muros de la circulación central, qué sé yo, un edificio muy regular, con pilares también de hormigón, vigas, qué sé yo, serán unos 1000 metros cuadrados, unas vigas por ahí que pueden estar proyectadas así, y que le dan rigidez en ambos sentidos al edificio. Y este edificio entonces de hormigón armado va a tener un coeficiente de reducción de la respuesta igual a 7, ¿cierto? Porque decimos, tabla 5.1, es un sistema de muros y sistema de arrostrados. Digamos que una municipalidad que cuenta con un edificio proyectado de un piso, en que la materialidad de hormigón armado nos dice que vamos a usar un factor de modificación de la respuesta igual a 7. En vista de que el edificio es de primer piso, podemos decir que estimaciones y cálculos nos han entregado que el periodo de mayor masa relacional de la estructura va a ser igual a 0,6 segundos. No se asusten que generalmente va a ser un dato, siempre un edificio de un piso, de muros, ¿cierto? Va a tener un periodo en torno a los 0,5 segundos, 0,5 segundos, ¿cierto? Y un edificio de, qué sé yo, 10 pisos va a andar en los 2 segundos. Entonces, ahí ustedes pueden estimar siempre de manera rápida el periodo. Pero en nuestro caso decimos que obtuvimos un periodo de 0,6 segundos para la estructura. Entonces, ¿qué nos falta ahora? Nos faltan los parámetros del suelo. Los parámetros del suelo, decimos que en el Tabo tenemos arena, ¿cierto? Vamos a decir que es un suelo de arena. Suelo. Seguimos acá. Parámetros. Parámetros del suelo. Nos dicen que tenemos un suelo de arena. Y el suelo de arena nosotros vamos a considerarlo, según nuestra tablita, como suelo denso o medianamente firme, tipo D. O suelo de compacidad o consistencia mediana. ¿Por qué voy a considerar E? Porque E está del lado conservador, ¿cierto? Es un suelo peor. Pero generalmente los estudios de suelo, mecánica de suelo, nos arrojan con mayor precisión. Pero supongamos que este estudio de suelo nos arrojó que el suelo es de tipo E. Entonces yo voy a la tabla 6.3, tabla 6.3, y verifico los valores del tipo de suelo E. Ven que tengo S igual 1,3 y T' igual a 1,35 con un N de 1,8.
¿Explican? Entonces, suelo tipo E. Acá. Suelo tipo E, en que tenemos que, fíjense, S es 1,3, T es 1,35. El periodo del suelo es 1,35 y N es igual a 1,8. Este periodo está en segundos, ¿eh? Ojo. Y entonces verificamos, ya tenemos para calcular nuestro C, el parámetro S del suelo, el parámetro A sub 0 de la zona sísmica, el parámetro R de la materialidad y la estructuración, el parámetro T', que es el periodo del suelo, el parámetro T asterisco, que es el periodo del edificio, y el parámetro N, que también es del suelo. Entonces ya podemos calcular, y simplemente procedemos a el cálculo. Dice C es igual a 2,75 por S, que en este caso es 1,3, por A sub 0, que es 0,4, ¿cierto? Zona sísmica 3, 0,4G, dividido por, ojo que acá siempre ya este G, R, pero que se matan ahí con el G del A sub 0. Y por, perdón, R es 7, y por la razón de los periodos, que es T', 1,35 segundos, dividido por T asterisco, que dijimos que era 0,6. Evidentemente que los segundos se simplifican. Y N, que es 1,8 segundos. Perdón, 1,8. Entonces yo ingreso los valores en alguna calculadora y, claro, lo que les decía, acá se nos van los G. Acá, chao G, y me queda esto adimensional, ¿cierto? Es decir, sin unidades. Resultando un coeficiente sísmico de 0,87. Ahí está. 0,879. Luego, el coeficiente de importancia, vamos avanzando hacia, si se fijan, por la calidad de suelo menor, ¿cierto? Suelo tipo E nos da un coeficiente bastante alto. Esto sumado a que estamos en zona sísmica 3, y que el edificio es bastante rígido. Porque si se fijan, si tuviéramos un periodo mayor de la estructura, que sé yo, del orden del segundo o de 2 segundos, nos daría, por ejemplo, para un edificio, obtendríamos valores mucho mayores, ¿cierto? Y así disminuiría nuestro
Se fijan, mientras más flexible, porque a mayor periodo, más flexible, mayor flexibilidad. Es decir, la energía se disipa con el movimiento del edificio. Mayor flexibilidad. Y por lo tanto, menor coeficiente sísmico. Se fijan que la relación algebraica de los parámetros nos hablan de que conviene, para cada caso, qué estructuración conviene en la zona sísmica determinada o en el suelo determinado. Por eso es bueno tener esta visión de los parámetros que afectan a nuestro coeficiente sísmico, porque podemos así proyectar y diseñar la estructura de mejor manera, de forma que el edificio se comporte satisfactoriamente frente a la solicitación sísmica. Entonces ahora tenemos que revisar los límites. Límites de... ¿qué pasa acá? A ver, ¿cuánto se vuelve loco? Sí, ya. Límites de nuestro coeficiente sísmico. Entonces, parte 2, límites. Dijimos que no podemos salirnos de este campo acotado de nuestro coeficiente en torno a un valor mínimo y un valor máximo, ¿cierto? Ya calculamos nuestro coeficiente, que es 0,879, y ahora tenemos que validarlo en torno a que esté dentro de nuestro rango, ¿cierto? Entonces, el coeficiente mínimo va a ser igual a 0, a sub 0 por S y dividido G. Es decir, 0,4 G por S, que es 1,3, depende del suelo, ¿cierto? Y dividido todo esto por G, evidentemente para que se nos vaya G, y tenemos que nuestro coeficiente sísmico mínimo para estas condiciones es 0,52. Dividido 6, no, a ver, esto es dividido 6G. Qué bueno que me acordé que se me olvidó anotar el, fíjense, punto 6.2.3.1.1 es a sub 0 S por dividido por 6 veces G. Se me salió tan alto que me di cuenta que algo raro pasaba, entonces acá está 6G, ¿cierto? Entonces, 6G, así que es 0,4 por 1.3 dividido 6, ahí sí, y se obtiene 0,086. Y ese es el coeficiente sísmico mínimo a considerar, es decir, yo no puedo considerar un coeficiente sísmico menor que 0,086. Nos fijamos que nuestro coeficiente calculado es 0,87, es decir, nos está proponiendo considerar el 87% de la masa. Entonces, uno sospecha que el coeficiente máximo nos va a decir que no es necesario considerar un coeficiente tan alto, que es de lo que también se tiene que encargar la norma, ¿cierto? De no hacer que el corte basal sea tan alto. Entonces vamos a calcular el coeficiente máximo, que depende del factor de modificación R, es decir, del sistema y material estructural. Y sabemos que
para nuestro caso, por ser de hormigón armado, es 7. Así que acá está. Acá, ¿cierto? Nuestro coeficiente sísmico máximo va a ser 0,35, que es lo que habíamos estipulado en nuestro pizarrón, ¿cierto? 0,35 a sub 0 S partido por G. Entonces, 0,35 a sub 0 S partido por G, es decir, 0,35 por A sub 0, que es 0,4, G, ¿cierto? Zona 3, por S, parámetro del suelo 1,3, y dividido por G. Entonces se me simplifican los G, y obtengo que mi coeficiente sísmico límite máximo va a ser 0,35 por 0,4 y por 1,3, que es 0,182. Y aquí una conclusión bastante importante, ¿eh? Tenemos C máximo y C mínimo. C máximo acabamos de calcularlo con 0,25, es decir, con un con un sistema y materialidad de muros y pórticos de hormigón armado, y nos da 0,182, es decir, nuestros límites para el cálculo del coeficiente sísmico van a ser 0,086 como mínimo y 0,18 como máximo. Y nosotros obtuvimos un coeficiente sísmico calculado de 0,879, que, se fijan, es mucho mayor que el máximo. Entonces, ¿qué es lo que se hace en este punto? En este punto se usa coeficiente sísmico igual a coeficiente máximo, que es lo que recomienda la norma, es decir, 18, en este caso 18,2%. ¿Se fijan? Y este es el coeficiente que yo uso para el cálculo de mi corte basal. ¿Por qué? Porque evidentemente que la norma cautela que los esfuerzos sísmicos no pueden ser tan grandes, ¿cierto? Entonces, importante, finalmente, para el cálculo de mi corte basal, parte 3, corte basal, yo calculo la masa de mi estructura, es decir, tengo que cubicar, supongamos que este es el edificio, con la planta que ya habíamos dicho, supongamos que es de este tipo, ¿cierto? Una planta con estos muros, tiene unas circulaciones centrales y muros de este tipo, y en elevación es algo así, no es tan grande, ¿cierto? Ahí. Entonces yo calculo el peso simplemente calculando el volumen de los elementos. Imagínense que este es el edificio, esquemáticamente, ¿cierto? Entonces yo calculo como masa sísmica desde una altura hacia arriba y le entrego medio piso con las fundaciones al suelo. Es decir, la masa sísmica va a ser esta. Va a ser medio piso sobre el nivel basal.
¿Por qué? Porque, como les digo, se considera generalmente que la masa del medio piso inferior y las fundaciones se las lleva el suelo, ¿cierto? Porque evidentemente que cuando esto se mueve, es decir, está solicitado por la fuerza sísmica F, lo que corresponde a la mayor cantidad de peso va a ser la losa del edificio, y que la fundación va a ser absorbida junto con el medio piso por la tierra. Entonces, esta es una consideración que uno puede hacer para el cálculo del peso. Y entonces uno dice que el peso sísmico va a ser este peso propio, ¿cierto? Que es la cubicación, más en este caso, como es un edificio municipal, el 50% de la sobrecarga. Recordando que la sobrecarga, ¿cierto?, es la sobrecarga de uso, que generalmente va a estar aplicada sobre las losas y que va a ser, por ejemplo, 200 kilos por metro cuadrado en caso de, por ejemplo, oficinas, o 400 kilos por metro cuadrado en caso de circulaciones. Entonces hay que tener siempre cuidado con considerar los pesos sísmicos, y una vez calculados vamos a avanzar hacia el cálculo del corte basal, y como les digo, esta fuerza lateral que transmite el efecto sísmico de la aceleración del suelo sobre la estructura, y que va a ser nuestro coeficiente sísmico, que ya calculamos, por el coeficiente de importancia del edificio, que en este caso, vamos a revisarlo, de la tabla 6.1, decimos que edificio municipal es de categoría 3-4, ¿cierto? Que nos entrega un coeficiente de importancia de 1.2. Entonces, 1.2, ya sabemos, ¿cierto? Y por el peso sísmico, que se calcula a partir de las consideraciones que hemos hecho arriba. Entonces, nuestro Q sub 0, finalmente, en razón del peso sísmico, va a ser 18,2% por 1,2 y por el peso sísmico. Es decir, 21,8% del peso sísmico. Ese va a ser nuestro corte basal a considerar para nuestro edificio municipal, ¿cierto? Corte basal. Ahora, observaciones importantes. No puedo dejar de mencionar que este 18% del corte del coeficiente sísmico máximo nos habla bastante de cuál es el límite máximo que uno puede considerar según la norma para un edificio, ¿cierto? Y, como les decía, es del orden del 20%, porque nosotros acá tenemos, ¿qué parámetros? 0,35, que es el parámetro de una estructuración en base a muros y pórticos de hormigón armado, que es la mejor, como considera la norma. Y luego tenemos A sub 0, que en este caso es lo menos favorable, ¿cierto? Es la zona sísmica 3. Tenemos el suelo E, que también es de lo más desfavorable. Así que estamos cercanos a considerar las condiciones o parámetros más desfavorables, ¿cierto? Ahora, ¿qué es más desfavorable? Considerar R igual 2. Y si consideramos una estructuración con R igual a 2, nuestro corte sísmico máximo, fíjense,
en la tabla 6.4, va a ser 0,9. Es decir, del orden de 3 veces esto. Fíjense, condición menos, o digamos más desfavorable, para tener el énfasis en lo desfavorable, ¿cierto? Desfavorable. La condición más desfavorable va a ser una estructura 1. Estructuración irregular. Zona sísmica costera, ¿cierto? Y suelo débil. En este caso escogimos el suelo E, ¿cierto? Y así las cosas, la norma nos dice que el máximo C a considerar va a ser 0,9 por A sub 0 y por S, partido por G. ¿Se fijan? Para R igual a 2 según la tabla 6.4. Entonces, ¿cuál va a ser el coeficiente sísmico máximo? Va a ser 0,9 por A sub 0, que en este caso es 0,4, G, por S, que para el suelo tipo E es 1,3, y dividido por G, es decir, 0,9 por 0,4 y por 1,3. 0,46. 0,46. Este es el coeficiente sísmico máximo que entrega la norma. Es decir, para las peores condiciones, el coeficiente sísmico va a ser 0,46, es decir, un 46% del peso de la estructura. Ahora, en condiciones desfavorables, lo que les decía, por ejemplo, en la costa, donde yo sé que el sismo va a solicitar de gran manera a la estructura, uno compensa estructurando de manera muy regular y con materiales resistentes que no entreguen esfuerzos sísmicos acordes, ¿no? Es decir, nadie termina trabajando con un coeficiente sísmico tan alto, porque, claro, si estamos en la costa, por ejemplo, como les digo, uno compensa estructurando de manera regular y con unos materiales de mayor desempeño, ¿cierto? Como hormigón armado o acero. Ahora, ahí empiezan a afectar otras variables. Por ejemplo, en la costa el uso de acero también está restringido por la corrosión, ¿no? Y el desempeño químico del material. Entonces, finalmente uno tiene N parámetros y tiene que saber hacerlos participar de manera que el comportamiento del edificio sea óptimo, ¿no? A eso voy con compensar. Es por eso que siempre decimos que finalmente el corte basal termina siendo algo entre el 10% y el 20% del peso sísmico. ¿Se fijan? Tal como nos ha resultado, nos dio el 21,8 y estando en condiciones bastante desfavorables, ¿cierto? Para nuestro edificio. Entonces, a priori, en la zona sísmica costera, uno puede decir que para un anteproyecto se puede considerar un valor del 20%, ¿cierto? Ahora, si estamos en Santiago o en lugares con suelos de mayor desempeño, podemos considerar para un anteproyecto el 10% del peso sísmico para calcular los esfuerzos
laterales sobre la estructura. Entonces, recapitulando, no olvidar los parámetros que afectan y que determinan los esfuerzos laterales sísmicos en la estructura, que en este caso comienzan con el cálculo del corte basal y que son la zona sísmica, el tipo de suelo y el sistema estructural y los materiales utilizados en el proyecto, ¿cierto? Entonces esto continúa con la obtención de los esfuerzos laterales sobre los distintos elementos, que es lo que vamos a ver la clase siguiente, que es la clase de obtener las fuerzas laterales en los distintos pisos del edificio. Y va a ser evidentemente, a modo de sinopsis, una composición en la altura de el corte basal. Ya tenemos el corte basal, ahora tenemos que llevar ese corte basal a los distintos pisos de un edificio, que la norma también cautela, ¿cierto? F1, F2, F3. Entonces, preguntas. Vamos a dejar de compartir y dejar el video hasta acá. Y entonces nos veríamos la próxima semana. Adiós. Chao, profe. Que estén bien. Bueno, igualmente. Cuídense.